Perdón chicos, por ahí tuve un pequeño problema, pero ya estamos de regreso. Bien, les comentaba que para el currículum pues debe de existir, comentaba yo, les decía que ya ustedes pues deben de manejar los conceptos de eficiencia y eficacia y sobre todo pues que esto en el currículum al final con la evaluación lo que pretende es darnos a conocer que está cumpliendo con los objetivos con los que fue diseñado y que en el tiempo y forma en lo que sea también estructurado. Entonces, evaluar el currículum, como dice aquí, es de alguna manera el cómo se evalúan todos los elementos que tienen que ver con esta estructura de un plan de estudios, ¿sí? Y esto se hace de manera interna. También, para esta evaluación, pues van a existir ciertas normas o criterios que nos van a servir para nosotros poder tomar esta serie de decisiones o estos juicios que nosotros elaboramos a la hora de elaborar. Algunas de estos criterios que son importantes para darle la validación a lo que es el currículum, es decir, para darle una valoración, más que validación, una valoración, pues está la dosificación del material, retroalimentación, ejercitación, refuerzo, familiaridad, significatividad que tiene en relación a donde se está aplicando, ¿sí? Por lo tanto, todo esto, todas estas características sirven para evaluar de manera interna y ver si está cumpliendo, como les comentaba, con los objetivos para los cuales ha sido diseñado un currículum. También tenemos criterios para poder desarrollar internamente pues eficiencia y eficacia del currículum. Entre ellos, estos 4 puntos son muy importantes, aparte de lo que estábamos analizando hace un momento, pues a la congruencia, la viabilidad, la continuidad de integración y la vigencia. La congruencia, es decir, que realmente los contenidos que se están abordando, los contenidos que se están diseñando en el currículum, tengan, sean congruentes. Que sean congruentes, es decir, que no haya ambigüedad en lo que nos dicen con lo que se pretende lograr, ¿sí? La viabilidad es que realmente este currículum que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Pueda de alguna manera, o sea, más bien, sea viable es decir, que sea factible, que sea objetivo con, a donde nosotros lo vamos a poner en marcha. A eso, pues, nos referimos con viabilidad, que realmente este currículum, sirva para cumplir objetivos que una institución requiere. Continuidad de integración, pues aquí, que todo lo que está toda la serie de contenidos que maneja nuestro currículum tiene que ser continuidad, o sea, que haya una relación entre un contenido y otro y que además se integren, es decir, que juntos pues nos ayuden a tener un conjunto de conocimientos, en este caso en la educación superior. Por eso dice aquí que, por ejemplo, en la educación superior, pues ustedes que tienen sus temarios, por ejemplo, pues ven que hay una gran relación entre todas las materias, que hay una continuidad cuando estas tienen primer módulo, segundo módulo, por ejemplo, hay continuidad y que además todas se relacionan, lo que le da esta integración. Y todas en su conjunto, pues nos dan una serie de conocimientos. Y vigencia, la vigencia se refiere que estos conocimientos que se nos están brindando y como yo les comentaba desde hace un momento, sean de acuerdo a la sociedad en la que estamos, realmente se puedan poner en marcha ahí y que sean vigentes, que sean de acuerdo a las características sociales actuales o de la época en la que se estén manejando, para nosotros poder darle como este carácter de vigencia. ¿Sí? Si tenemos un plan que de pronto ya es obsoleto, que ya es de, no sé, hace 3 4 décadas, a lo mejor ya no tiene vigencia ese conocimiento, esos conocimientos que nos brindan ese currículum, ya no tienen vigencia actual dentro de la sociedad en la que estamos. Por eso tenemos que ir adecuando, por eso tenemos que ir revisando, valorando lo que es el currículum para nosotros poder ir acercando siempre más a la realidad estos conocimientos con lo que enfrenta constantemente quien está recibiendo los contenidos, ya sea, en este caso, si hablamos de educación superior, pues ahí en el campo laboral, donde pone en marcha todo lo que aprende dentro de la escuela, en base al currículum que se está diseñando. También tenemos una evaluación externa para la parte de eficacia. Aquí, ¿cómo evaluar que el currículum realmente
esté logrando los objetivos con los que se fue planteado. Uno, análisis de los egresados y sus funciones profesionales. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, si estamos diseñando un currículum, que son toda la serie de contenidos que se tienen que dar a una persona universitaria para que pueda lograr objetivos profesionales y todos los conocimientos que se le están enseñando sirvan para que se desarrolle en el campo laboral, pues una manera de saber que nuestro currículum está funcionando, que realmente cumplió con sus objetivos, es analizando a los egresados y cómo se desempeñan dentro de la parte profesional, cómo desarrollan su carrera. En este caso, si Kai quisiera saber si sus currículums están funcionando y están de acuerdo a la realidad, pues a lo mejor tendríamos que darle un seguimiento y rastreo a todos los alumnos egresados. La mayoría de universidades hace esto porque es la manera de comprobar que sus currículums estén funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues darle seguimiento a los egresados, en qué están trabajando, los conocimientos que están puestos en marcha, qué fallas tienen. ¿Para qué? Para ir haciendo las adecuaciones pertinentes y irlos acercando todavía aún más a la realidad en la que ellos salen. Otra parte es los mercados de trabajo, ¿sí? Aquí, pues bueno, una cosa es cómo se desempeña profesionalmente, pero otra cosa es también en todo el campo laboral donde pueden ingresar y desarrollar estos conocimientos. Y entonces aquí se analizan los mercados de trabajo y también analizando los mercados de trabajo podemos mejorar el currículum, podemos ver qué tenemos que diseñar de nuevo o implementar de nuevo en el currículum para que se acerquen más aún a este campo laboral. ¿Sí? Entonces aquí también en esa parte va. Y análisis de labor del egresado a partir de su intervención en la solución real de las necesidades sociales y los problemas de la comunidad para los que fue diseñada la carrera. ¿Qué quiere ver esto? Pues bueno, aquí realmente el egresado, ¿sí? Lo que va a hacer es cómo este egresado ha puesto en marcha los conocimientos que ha adquirido durante su carrera, cómo le han ayudado a solucionar problemas en su contexto social y cómo enfrenta estos problemas. Entonces, aquí también podemos diseñar un currículum, sí, que le ayuda a estar en un campo laboral, que le ayuda a desempeñarse dentro de la sociedad con una carrera determinada, pero también vamos a determinar cuáles son todos esos conocimientos que además que obtuvo durante la carrera le ayudan para enfrentarse a las situaciones diarias. Entonces, por eso es importante esta parte de análisis de la labor del egresado. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder verificar que nuestro currículum realmente está cumpliendo, pues es darle este seguimiento. Y hay una evaluación interna y una evaluación externa que ya comentamos. Y esto nos ayudará a nosotros a ver si nuestro currículum es bueno o tenemos que irlo adecuando al contexto, más que al contexto, a las necesidades sociales que en este momento quienes están en este caso en la educación superior demandan o requieren para poderse capacitar mejor y de alguna manera poder desempeñarse mejor ya en la sociedad. Sí, eso es el currículum. Bueno, como ven, es también parte de lo que se hace en el diseño curricular también de la educación básica, como es el preescolar, la primaria y la secundaria, ¿sí? Y en el medio superior también ocurre lo mismo. Bien, hace 8 días hablábamos de la investigación cualitativa, la importancia que tiene este análisis de fenómenos, ¿sí? Para entender y trabajar en base a ellos. Es importante en la innovación investigar porque obviamente nosotros al enfrentarnos a ciertos problemas, a ciertas situaciones sociales, podemos innovar, podemos crear, podemos dar soluciones, podemos generar nuevas ideas para poder mejorar. La investigación cuantitativa sobre todo tiene que ver con la parte estadística, tiene que ver con ese paso de los datos abstractos, conceptos que vemos en la investigación cualitativa, para pasarla a un numerito en la investigación cuantitativa, porque esto es parte de lo que hace. Realmente a esto se va a la parte estadística.
Por aquí yo les puse esta grafiquita que nos habla que es un modelo de análisis y hay un diseño de análisis. Dentro de estos modelos de análisis, diseño de análisis, perdón, tenemos dos tipos de investigación cuantitativa que vamos a usar, que son la no experimental y el diseño experimental, que ahorita vamos a ver más adelante cómo se definen, más bien cómo se subdividen. Entonces, la investigación cuantitativa se centra más en experimentar, por eso estaba mucho con la investigación de campo, porque es poner o ir a observar y a poner en marcha instrumentos en campo para poder obtener resultados y contrastar con la teoría que se investigó y a partir de eso generar números estadísticos. Ustedes en la investigación que hicieron, por ejemplo, en seminario de tesis, pues fue todo, sobre todo más en lo social y en la investigación prácticamente cualitativa. No hubo parte estadística, no hubo esa parte de confrontación en campo para levantar datos. Pero en una investigación sea cual sea la investigación, generalmente van combinadas, tanto la investigación cuantitativa, es decir, son diseños mixtos, va tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa para mejor obtención de información. En un proceso cuantitativo, en una investigación cuantitativa, hay dos diseños, lo que les comentaba en la gráfica anterior, experimentales y no experimentales. En los experimentales, vamos a entrar con los preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimental. Y en los no experimental, en diseños transversales y diseños longitudinales. Esto seguramente lo recuerdan porque lo analizamos en seminario de tesis y por ahí estuvieron leyendo un libro en el cual pues venían estos tipos de investigación. Entre las técnicas de análisis que tenemos para investigar con este modelo de investigación cuantitativa, tenemos al análisis descriptivo, exploratorio, univariado, multivariado y de modelización y contrastación. Estos modelos también de alguna manera o técnicas ya los hemos visto, espero que de verdad recuerden, ¿sí? Y hablando de investigación cuantitativa, la diferencia es la siguiente. En los experimentales, en los diseños experimentales, se tiene un control de la variable independiente, es decir, nosotros tenemos la manipulación de esa variable, sabemos cómo manipularla y tenemos pues el control sobre ella. En los cuasi experimentales, aquí, em, para la puesta en marcha de los instrumentos de medición, de evaluación que vamos a utilizar, no hay un azar en la formación de grupos. Ahorita más adelante vamos a hablar de la muestra y población, que son importantes precisamente para el análisis de la investigación cuantitativa. Y tenemos la no experimental. Aquí en la no experimental, es decir, no hay un control de la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador no tiene cierto manejo sobre esta variable independiente. Ustedes recuerden y veíamos en seminario de tesis lo que es una variable independiente y una variable dependiente. Dependiente es la causa la independiente pues es el efecto, causa-efecto, hay una relación. Entonces, generalmente siempre se manipula más a la variable dependiente porque es la que es el efecto, la causa que es la independiente. Entonces aquí vemos el grado de manipulación que se tiene sobre las variables. Y sobre esto vamos a hacer una investigación experimental o no experimental y de ahí nos pasamos a una cuasi experimental, por ejemplo. Entonces, en las investigaciones experimentales, ahora vamos a las investigaciones experimentales. Aquí el investigador sí tiene el control sobre la variable independiente, ya lo habíamos mencionado, y por lo tanto, al tener el control de esa variable, pues tiene el control sobre los grupos en los que va a poner en marcha los instrumentos para medir, ¿sí? Aquí entonces lo que determina esta investigación experimental es el efecto que tiene una variable independiente sobre una variable dependiente, es decir, cómo afecta esta independiente sobre una dependiente, los efectos diferenciales de dos o más modalidades de una variable independiente sobre otra dependiente, perdón, es decir, puede existir más de otra variable independiente que tienen efectos sobre la dependiente. Y el efecto conjunto de dos o más variables independientes sobre otra.
Aquí es independiente sobre otra independiente, no sobre una dependiente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la manera en que influyen las investigaciones experimentales. Dentro de las investigaciones experimentales tenemos a un diseño, un grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y después en ambos grupos. El antes y después se refiere a verificar el estado en que estaba antes el grupo de aplicar la investigación, el después de haber aplicado una investigación. En el punto número 2 se refiere a hacer solo las mediciones en el después, o sea, después de haber hecho la recogida de información, este análisis, sí, para determinar el grado que tiene la variable o influye sobre la variable dependiente o sobre otra variable independiente. Entonces aquí también hablamos de un diseño de un grupo experimental de control con mediciones solo después, es decir, solamente después de haber aplicado todo lo que era la investigación. Y diseño de dos grupos apareados en mediciones antes y después. Es decir, grupos que coinciden con las mismas o tienen las mismas características tanto antes como después del evento que se está analizando. En las investigaciones cuasi experimentales, aquí lo que va a importar es esta parte aleatoria en la que se seleccionan los grupos, ¿sí? Entonces aquí realmente es cómo del grupo al que se va a analizar, de la que se va poner en marcha una serie de instrumentos para validar datos, es cómo se elige a esa muestra. Recuerden que tenemos una población y tenemos una muestra. La muestra es parte de esa población. Entonces, en una investigación siempre tomamos a lo que es la muestra. Y entonces, en el muestreo, aquí lo que tiene es que es de forma aleatoria, es decir, todos tienen la posibilidad de ser sujetos de observación, ¿sí? Entonces, en los tipos de investigación cuasi experimental tenemos al diseño con grupo control no equivalente y diseño de series cronológicas. Mm, a veces mencionamos más, perdón chicos, creo que tengo un poquito de música, permítanme. Bueno, espero que no se escuche. Esté bien. En los tipos de investigación cuasi experimental, como les decía, casi mencionamos más a los otros. Documentales, descriptivos, exploratorios, correlacionales, ¿sí? Como que son los que más llevamos a cabo en la práctica. Dentro de los tipos de investigación experimental, pues aplicamos todo lo que son encuesta social, encuesta seccional, encuesta longitudinal y el estudio de casos, que son los que utilizamos para obtener nuestros resultados. Yo les hablaba hace rato de que dentro de la investigación cuantitativa es muy importante la parte de población y la parte de muestra, porque ahí es donde nosotros vamos a obtener la información, donde vamos a aplicar estos instrumentos como encuestas, cuestionarios, test, observación, para obtener datos y poderlos trasladar a la parte estadística. Entonces, aquí lo primero es tener pues mi población, ¿sí? Cada uno de ustedes en sus estudios realizados en la seminario de tesis tenía una población, ¿sí? No hubo trabajo de campo, no hubo esta parte cuantitativa y no aplicaron encuestas ni nada, pero si se les solicitara, pues tuvimos que haber sacado una muestra. La muestra es una pequeña parte de esa población donde se van a aplicar los instrumentos. Y esta parte de población puede ser elegida al azar o puede ser elegida ya de manera, digamos, no obligatoria, pero ya definida, o sea, nuestra muestra ya está definida, ¿sí? Entonces tenemos a las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas, ¿sí? Las probabilísticas son todas aquellas muestras que son al azar, es decir, donde todos los que son parte de la población tienen la oportunidad de entrar a la prueba. Es decir, si yo voy a aplicar un cuestionario en 100 gentes, voy a sacar una muestra de esos 100. Pueden ser 30 personas, que sería el 30%, y lo voy a hacer de manera probabilística, es decir, voy a hacer una tómbola o voy a hacer un sorteo donde todos tengan la misma posibilidad de poder ingresar para contestar un cuestionario. Ahí es probabilístico. En las no probabilísticas es cuando nosotros ya definimos a qué población vamos, o sea, ya no quiero
meterme en tanto problema, así que estoy analizando un grupo de 10 niños, pero pues se me hace mucho, muy grande un grupo de 10 niños, entonces aquí voy a analizar a 5 niños, entonces solamente a 5 niños los voy a analizar, pero yo defino quiénes son esos niños, es decir, yo desde antes ya tengo quiénes son en la no probabilística, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Del grupo de tercero B, donde voy a aplicar, que tengo a 10 niños, voy a seleccionar solamente a 5, pero yo ya fui con el maestro y le dije, yo quiero que participen Juanita, Chonita, Juanito, Pedrito y Sutanito. Estos 5 yo quiero que participen, entonces ahí ya no es no probabilística. Ay, digo, perdón, ahí ya no es probabilística, es no probabilística porque yo ya estoy definiendo a quiénes voy a ir a investigar, ¿sí? O a aplicar cuestionarios. Y en la probabilística, recuerden que todos tienen la misma posibilidad de poder ingresar a que sean de la aplicación de estos instrumentos, ¿sí? En la investigación, ya sea cualitativa como cuantitativa, siempre tenemos que utilizar población y muestra, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ya definido nuestro tipo de investigación que vamos a utilizar, pues ahora lo que vamos a hacer es, de alguna manera, seleccionar o elaborar estos instrumentos de medición que nos van a servir para medir nuestras variables, ¿sí? Y a partir de ahí obtener todo lo que son resultados estadísticos que nos ayuden a tomar una decisión y mejorar, ¿sí? Entonces, cada instrumento que nosotros hacemos debe de ir de acuerdo a las variables que pretendemos medir y de acuerdo con el objetivo de estudio que nosotros estamos elaborando, ¿sí? Siempre tienen que ir en relación, acuérdense, ya lo veíamos en seminario de tesis, tienen que ir en relación, objetivos, hipótesis, planteamiento del problema, las variables, sí, todo tiene que llevar relación para no perdernos. Entonces aquí tenemos otros dos aspectos importantes dentro de estas puesta en marcha de estos instrumentos de medición, que son la confiabilidad y la validez. La confiabilidad es cuando nosotros aplicamos un instrumento durante varias ocasiones y pretendemos que obtengamos resultados similares de esa prueba, entonces ahí podemos dar confiabilidad. Si mi instrumento me está dando resultados constantes, resultados similares entre un grupo y otro en diferente tiempo, puedo decir que hay confiabilidad. Si mi instrumento un día me manda un resultado, otro día me manda otro totalmente distinto, pasado mañana me da otro diferente, pues entonces ahí no hay confiabilidad porque algo está pasando que nuestro instrumento no está dando resultados similares. Y la validez, pues aquí se refiere al grado en que los instrumentos que nosotros estamos elaborando realmente logren lo que pretenden medir, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando que existe una validez. Por eso manejamos mucho los conceptos de confiabilidad y validez. Ahora, en la educación, la investigación, ahora vamos a hablar pasar de la investigación cuantitativa a la investigación cualitativa. Ya hablábamos todo lo que era la investigación cuantitativa, ahora vamos con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es hoy en día muy importante, sobre todo para la parte de la sociedad. Y sobre todo esta sociedad que llamamos del conocimiento y sociedad de la información. ¿Por qué? Porque es rescatar las características de determinados hechos o fenómenos que ocurren en esta sociedad. Entonces aquí lo que hacemos es, de alguna manera, basarnos en eso que estamos observando de determinado hecho o fenómeno para mejorar, ¿sí? Algo muy importante que les quise poner aquí es que la educación, dice ahí, tiene el reto de educar al individuo integralmente, dotándolo de conocimientos, habilidades y o destrezas. Con todo esto que nosotros logramos rescatar de una investigación, lo que haremos es que, eh, pues, quienes salgan después de egresar de una institución, ¿sí? Pueda tener una mejor condición laboral, pueda tener un mejor acceso al campo laboral, ¿sí?
para poder dar solución con todo lo que la educación le brinda como conocimientos de enfrentar los problemas económicos, sociales, políticos que existen en su sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nuestra educación brinde esto, educar integralmente al alumno. ¿Sí? Otro aspecto importante es que la investigación cualitativa pues requiere de contestarse una pregunta, ¿por qué es importante esta investigación en la educación? ¿Por qué si estamos hablando que generalmente se nos califica con un número, por qué ahora vamos a rescatar características sociales, a cómo vamos a nosotros de alguna manera hacer que estas características que se ven en la sociedad, con lo que es la educación, con lo que es religión tal vez, con lo que es política, ayuden a que nuestro alumno sea mejor y se desarrolle mejor. Entonces, la educación, que no solamente es lo que brinda la escuela, sino lo que viene desde casa, ¿sí? Mejore pues la forma o la educación integral que se está brindando para que el sujeto pueda desenvolverse mucho mejor. Entonces, al analizar estos fenómenos que hemos estado hablando, sociales, políticos, incluso cognitivos, psicológicos y demás, nosotros podamos mejorar la manera en que se enseña y a la vez este alumno pueda ser mejor en una determinada área, ¿sí? Entonces, como dice aquí, todas las instituciones de educación, todas están obligadas a satisfacer las demandas de esa época. Es decir, ¿a qué se refiere? Pues a esas necesidades educativas que requieren hoy los niños, los jóvenes, los adolescentes y ellos puedan ser mejor y desenvolverse mejor en esa sociedad. Dice aquí que pues la educación es un proceso que requiere interacción docente-estudiante. Siempre, recuerden que, pues, no solamente es, docente-estudiante, sino también es con el currículum. Deben de estar muy relacionados. Obviamente, el docente es el que pone en marcha el currículum y el estudiante es el que lo recibe y después lo pone en marcha en esa sociedad. Por eso debe de existir una correlación, ¿sí? Entonces, por esto la investigación cualitativa es quien, tiene esta parte de dinamizar, dice aquí, la acción pedagógica en la educación. ¿Sí? Porque va a depender precisamente de cómo poner en marcha, todo lo que se le está dando al alumno, ¿sí? Todos los conocimientos que se le están, todo lo que el currículum está manejando, cómo es que le van a servir a este alumno para, comprender todo el contexto, pues sí, todo el ambiente en el que se desarrolla. ¿Sí? ¿Y a quién le toca entender este currículum? ¿A quién le toca hacerlo llegar de la mejor manera? Pues al maestro. El maestro es el que se encarga de manejar el currículum, de conocerlo, de entenderlo, para que al alumno se lo pueda brindar de mejor manera y éste comprenda todavía de mejor manera todo este currículum y después lo lleve a la práctica en su sociedad. Aquí, bueno, esto es parte de lo que hemos estado hablando. La investigación cualitativa, de alguna manera, nos dice que hoy en día es parte muy importante de lo que es la investigación. Y además, esta educación nos ayuda a ser más, o es una educación más comprensiva, más analítica y más participativa e inclusiva con la escuela, es decir, con todos los que están dentro de la escuela, docentes, alumnos, para mejor entender la realidad. A eso nos va a ayudar esta parte de investigación cualitativa, ¿sí? Cualidades de un hecho fenómeno. Por lo tanto, para la educación es súper importante porque, como dice aquí, se trata de educar para la comprensión, interpretación de la realidad que se expresa en fenómenos, conflictos, problemas o interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano.
¿Por qué en diferentes ámbitos del ser humano? Pues porque obviamente la investigación cualitativa va a rescatar todas estas características que se tienen en el contexto para poderlas interpretar, para poderlas mejor manejar dentro, por ejemplo, del currículum y que estos contenidos que se diseñan en el currículum ayuden a mejorar esta vida del ser humano en ese contexto. Sí, entonces atiende las necesidades. Aquí nuestra investigación nos va a ayudar a esto, a atacar estos fenómenos educativos, darles solución y mejorar las condiciones en las que se brinda, por ejemplo, el currículum. Hace rato hablábamos de la educación superior, cómo se tienen que relacionar todos los contenidos con lo que es insertar a un individuo a un campo laboral y social, pero también desde la educación inicial, desde la educación preescolar, primaria, secundaria, pues brindarle las herramientas en este análisis del contexto de necesidades que se tienen, no educativas, pero sí necesidades que ayuden a comprender mejor al individuo su realidad, con todos los conocimientos que se les están brindando. Y todo esto es a partir de características o cualidades de un hecho fenómeno, analizándolo y dándole solución. ¿Sí? Muy diferente a la parte cuantitativa, que la parte cuantitativa se va a reflejar en números, se va a reflejar en la parte estadística y también, obviamente, a partir de números, también podrá dar una solución de los fenómenos, ¿no? Porque vamos a tener en cuanto a cómo medir estadísticamente lo que ocurre con determinado hecho o fenómeno social o educativo y mejorar. Entonces, ambas van relacionadas, pero la investigación cualitativa, pues sobre todo va a esta interpretación de los hechos, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros tenemos en la investigación cualitativa, todo el análisis que se hace, como dice aquí, aportará mucho mayor énfasis y mucho mayor calidad a la praxis pedagógica. ¿Por qué a la praxis pedagógica? Porque todo lo que nosotros ponemos en práctica mediante lo que hace tal vez el docente dentro de un aula, ¿sí? Hoy en día se habla de que los docentes deben de ser investigadores. El docente debe de analizar esta realidad en la que sus alumnos se desenvuelven, conocer cuál es su contexto para adecuar los contenidos y poder hacer que estos contenidos que nosotros estamos pasando al alumno, el alumno los pueda poner en práctica de mejor manera en la sociedad en la que se desenvuelve. Por eso va esta praxis pedagógica, ¿sí? Entonces, también la realidad educativa es que eh, todo esto de hacer esta investigación para pasar contenidos son parte de una acción comunicativa. Esto ya lo hemos comentado en otras asignaturas. La acción educativa es también una acción de comunicación donde hay una interacción y donde se comunican contenidos que después alguien los absorbe, los hace suyos, en este caso el alumno, y los hace parte de su acervo cultural, ¿sí? Siempre los va a mantener ahí. Entonces, pues prácticamente eh, el autor Habermas, que así se denomina, él menciona que la interacción maestro-alumno no es más que un intercambio de saberes, de cultura y de visiones del mundo. Un intercambio porque el alumno tiene una visión, tiene unos conocimientos que tal vez el docente no tenga y que el docente también comparte conocimientos, comparte saberes, parte de su cultura con sus alumnos. Entonces hay este intercambio. Recuerden que hoy en día, pues sí, precisamente hablamos de un proceso comunicativo donde no solamente el que comunica es el docente, sino también los alumnos. Los alumnos comunican al docente y el docente también a los alumnos, también una comunicación alumno a alumno, ¿sí? Perdón, chicos. Entonces aquí, pues todo esto nos lleva al aspecto de multiculturalidad, es decir, porque todos absorbemos conocimientos de diferentes puntos de vista, de diferentes personajes, lo que va haciendo que nuestro acervo cultural vaya creciendo, pero además compartamos esta cultura con otros que son diferentes, haciendo este intercambio cultural, lo que vuelve a lo que, o lo que hace que nosotros tengamos multiculturalidad. Hay mucha cultura de diferente y compartimos. En algunas coincidimos incluso con ellos, ¿sí? Esto le da mucha énfasis a la educación porque
Pues la educación es ese intercambio cultural prácticamente, y ustedes saben que cultura dentro del contexto social, pues son todos los conocimientos, todos los inventos, formas de vestir, danzas y demás que existen y que forman en la educación, pues forman parte de un currículum que se van pasando a los alumnos y que los alumnos a su vez ya en la puesta en marcha de este currículum lo ponen en práctica, ¿sí? Y todo esto, ¿cómo lo sabemos? Pues a través de una investigación y generalmente es de la investigación cualitativa. Como les hablaba, la cuantitativa no es que no tenga un peso importante en la educación, también lo tiene, pero sobre todo la educación le da un mayor peso a la investigación cualitativa. Para nosotros poder desarrollar todo lo que es el currículum, chicos, todo lo que es la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, todo lo que tiene que ver con la innovación y demás, pues también viene un aspecto importante que es el liderazgo, ¿sí? Em, o ser líder. Muchos de ustedes ya se encuentran laborando dentro de la docencia. Algunos pues tienen planeado dedicarse a esto de la docencia y para eso también es importante el líder. El líder proviene del inglés leader, que de alguna manera es el punto que se define a lo que aquellas personas que, como dice aquí, son capaces de guiar e influenciar a otras o en un grupo de personas y que los demás realicen lo que les solicite ese líder. Eso es lo que es un líder. Ahora, hablando de liderazgo, el liderazgo pues son un conjunto de habilidades que sirven para influenciar precisamente en otra persona o en otro conjunto de personas y estas terminen por hacer lo que se les está solicitando. Entonces tenemos a lo que es el líder y el liderazgo. Em, pero ser líder es no solamente hacer que los demás hagan, sino ser líder también es esa capacidad que tiene una persona para tomar la iniciativa, generar ideas innovadoras, precisamente que es a lo que va nuestra asignatura, y que no solamente es una persona que se encargue de dar órdenes para que otros hagan o trabajen, no, un líder bueno debe de innovar, debe de poner el ejemplo, debe de estar a la altura de quienes están con él para poder dar una orden, porque también da órdenes, pero además sabe ejecutarlas, sabe darlas y sabe poner el ejemplo, ¿no? Que eso es importante. Así que ser líder no solamente es que el hecho que una persona tenga el poder, sino que realmente con ese poder que tiene pueda lograr cambios en un equipo de trabajo o en otras personas en las que está o que tiene en su contexto. Por eso es que hablamos de liderazgo, porque generalmente, pues todos los que somos docentes, pues debemos de tener esta parte de liderazgo para poder guiar y orientar, pues a nuestros alumnos, desde luego. Entonces aquí, aunque el liderazgo existe en todas partes, el liderazgo existe en todas partes. Como dice aquí, no solamente de la parte empresarial, sino en diferentes áreas vamos a ver al liderazgo y un líder o el que toma el rol de líder en un grupo, pues es el que está encaminado o es el que está capacitado para hacer que se logren o se cumplan ciertos objetivos de la manera más efectiva y rápida. ¿Sí? Entonces, eso es también la labor de un líder. No solamente es dar órdenes. Entonces, líder, pues es la persona, como dice aquí, que guía, dirige o establece el rumbo, porque es al que seguimos precisamente, ¿sí? Es el que establece normas, es el que establece los roles, es el que de alguna manera mantiene el control y unido a un determinado grupo, ¿sí? Eso es lo que debe de hacer el docente, obviamente, también, pero no solamente el docente, ya vimos en diferentes áreas van a existir los líderes. ¿Cuáles son sus características? Pues bueno, es consciente de las necesidades que tiene su grupo de trabajo, ¿sí? Combina lo intelectual, lo moral y lo espiritual, eso también es muy importante. Se conoce a sí mismo y sabe cómo conducirse. Genera en su grupo, dice ahí, energía y credibilidad. ¿Por qué? Porque tiene la confianza en sí y esta confianza y autoconocerse le va a dar seguridad, ¿sí? Energía y credibilidad ante los demás, ¿sí? Entonces, sabe cómo actuar ante diferentes situaciones y
no se queda estancado en un determinado comportamiento, sino que se va adecuando, se va, ¿cómo decimos? Se me fue la palabra, se va adaptando a las necesidades, ¿sí? Que se tienen dentro de su grupo. Aquí hay una, ¿cómo les diré? Pues una discusión. ¿Se nace líder o se aprende a ser líder? Que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Se nace líder? Sí, hay quienes ya tienen esta habilidad nata, es decir, ya vienen con esto y son líderes, ¿sí? Entonces, eh, hay quienes asocian el liderazgo al carisma o algunos otros atributos personales que aquí les pongo en la diapositiva, como la inteligencia, la creatividad, la iniciativa, las habilidades que desarrollan, la persuasión o ser persistentes. Todo este conjunto de características las asociamos a las que la tienen un líder, ¿sí? Sin embargo, sí hay muchos que vienen ya con estas características natas que los hace ser líder. Y, por ejemplo, quienes están en la educación, o lo hemos visto que desde niños tienen esta capacidad para guiar, para orientar, para jalarnos a un determinado grupo. Lo vemos desde kinder, ¿no? Muchos niños que demuestran estas habilidades para liderazgo, ¿sí? Y desde ahí, obviamente, se les va quedando este papel y lo desempeñan por los demás niveles y pues obviamente ya en una edad adulta llegan a ser líderes no solamente de grupos pequeños, sino de grandes grupos. Entonces también puede ser por la parte nata que ya viene. Ahora, también lo tenemos por la parte de hacernos líderes, es decir, desarrollar ciertas habilidades en el transcurso de nuestra vida que nos llevan a ser líderes. ¿Y cómo está esto? Pues bueno, hay tres aspectos que se consideran para llegar a ser líder, que son que el liderazgo lo consideremos como un trabajo, ¿sí? Que el liderazgo es una responsabilidad y no un privilegio, y generar confianza en quienes nos siguen. Sí, es decir, hay muchos que no, que estas habilidades de las que hablamos, que tiene un líder nato, en un inicio a lo mejor no las tenemos, pero las podemos desarrollar en el transcurso de nuestra vida y en determinado momento pasar a ser líder, que les ha pasado así a muchas personas que jamás se imaginaron ser líderes de algo y lo son con el desarrollo de estas habilidades. Tenemos que analizar lo que significa ser jefe y ser líder. Hoy en la actualidad, de hecho, se solicita más líderes que jefes. O sea, de hecho, se habla más de liderazgo que del jefe tradicional. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que tiene cada uno. Y si el jefe maneja a sus empleados, el líder los dirige. ¿Por qué? Porque el jefe de alguna manera manipula lo que hacen los empleados, mientras que el líder los orienta, los empuja a hacer sus actividades de la mejor manera, los va dirigiendo, tiene una buena forma de dirección. El jefe depende de la autoridad, el líder de su buena voluntad. El jefe para hacer que los empleados, quienes sean, hagan su trabajo, pues va a estar amenazante, va a estar, este, de alguna manera condicionando, mientras que el líder no, el líder confía en sus trabajadores, confía en los que están con él y por eso dice, confía en esa buena voluntad que tienen los demás para realizar su trabajo. El jefe inspira temor, el líder inspira entusiasmo. ¿Por qué el jefe inspira temor? Porque acuérdense que pues es una persona que está más para gritar, para ordenar, para castigar, mientras que el líder dice, inspira entusiasmo. ¿Por qué? Porque es una persona que interactúa más, porque es una persona que entiende más, comprende más y entonces genera entusiasmo, ¿sí? Y esto hace que las personas puedan desarrollar mejor sus habilidades. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe siempre va a pensar en sí mismo. Todo lo que se haga va para pensar en sí mismo. Mientras que el líder realmente lo hace pensando en todos los que son parte del grupo, ¿sí? El jefe justifica el desperfecto, el líder corrige el desperfecto. Es decir, el jefe, si hay un error, va a justificarlo, pero no va a hacer nada por cambiar. Mientras que el líder no aparte, sí lo justifica y para justificar ese desperfecto también conlleva a solucionar ese desperfecto que se tiene. Sí, que eso es pues algo importante en lo que es un líder. El jefe dice háganlo, el líder dice vamos a hacerlo. Eso también es importante.
como el jefe nada más da órdenes, pues a él muchas veces no sabe ni cómo es un proceso ni cómo se lleva a cabo, mientras que el líder sí sabe, ¿por qué? Porque trata de empaparse de lo que hacen los demás para involucrarse en el trabajo, por eso dice: "Vamos a hacerlo". Eso es lo que más hace un líder, ¿sí? Tenemos, lo que es la conducta del líder, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes ven en este cuadrito, lo amarillo y lo azul es, cómo va aumentando la conducta del líder en relación con las personas que tiene. Entonces, cuando el líder, decide anunciar una decisión que ha tomado, es como que un punto donde está en cero, pero, es un punto en el que el grupo, ¿sí? En determinada el grupo está como que perdido, como que todavía no está unido, no sabe cómo llegar a esta unión, entonces por eso está separado, por eso acá tenemos un punto donde empieza a abrirse en el azul y un punto donde en amarillo está más grande, ¿no? El líder vende la decisión al grupo, vende, es decir, se las hace ver bien, se las muestra bonito para que el grupo lo pueda entender y puedan trabajar, ¿sí? El líder anuncia la decisión y permite preguntas, es decir, el que es líder comenta a su grupo lo que se va a hacer, pero además está aceptando aquellas críticas que se tienen acerca de lo que está tomando y propuestas para valorar, ¿sí? El líder presenta una decisión de prueba y consulta al grupo y decide. Muchas veces el líder, antes de dar una solución real, se las muestra al grupo y solicita que la analicen y decidan si está bien o no. El líder presenta un problema y pide ideas y decide, que es lo mismo que tiene que ver con la otra, es decir, hay un problema, por ejemplo, si hablamos de una empresa, hay un problema en la empresa, el líder no toma la decisión por sí solo, tampoco es que esté delegando responsabilidades a sus empleados, pero sí lo pone, digamos, sobre la mesa, se analiza entre todos y se decide, que eso es mucho mejor. El líder presenta un problema y delimita el grupo y decide. Aquí también, en esta parte, el líder tiene problemas, lo presenta a un determinado grupo de personas o de quienes colaboran con él, tal vez porque son los que están más cercanos en ese aspecto a él, y en base a eso, pues se decide, ¿sí? Y por último, el líder da al grupo tanta libertad como tiene él para definir un problema y decidir. Como vemos, es un punto en el que el grupo, ¿sí? Tiene mucha, libertad para poner en marcha aquello que se le está solicitando y puedan resolver y puedan definir de mejor manera, sobre todo definirlo para poder resolver. Entonces, el líder, como vemos, es una persona que está más en contacto con quienes le rodean, que conoce de mejor manera la situación, que analiza en conjunto con sus colaboradores para llevar a situaciones distintas, que eso es muy importante. Chicos, creo que ya me estoy pasando incluso de la hora, pero les voy a solicitar que de tarea lean lo que es estilos de liderazgo, que además ya debieron de haber investigado y lo vamos a comentar la próxima sesión, ¿sí? Me dio mucho gusto saludarles, que pasen buena tarde. Por favor, no dejen de leer y subo los materiales tanto a grupo como a Classroom, sobre todo para la tarea. Que tengan una excelente tarde. Déjenme terminar por aquí.